Y bienvenidas a esta cápsula donde abordaremos un tema bastante interesante que dice relación con la compensación económica. En esta oportunidad haremos una breve introducción, hablaremos de la legitimación activa de la compensación económica, así como los presupuestos para su procedencia, la oportunidad en la que debe ser solicitada y la cuantificación y forma de pago de hacer la misma. Los invito entonces a tomar mucha atención. Es importante señalar que la compensación económica es una figura legal relativamente nueva en el derecho de familia chileno y se entiende como una especie de indemnización que se paga a uno de los cónyuges o conviviente civil cuando el matrimonio o acuerdo de unión civil ha terminado por divorcio, nulidad o término del acuerdo de unión civil y tiene por objeto poder reparar aquel menoscabo económico producido a uno de los cónyuges o conviviente civil por haberse dedicado al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar sin que haya podido con ello desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia de ese matrimonio o unión civil o haberlo efectuado en menor medida de lo que podía y quería. El principal fundamento de la compensación económica es poder corregir esta desigualdad que existe entre los cónyuges al tiempo de la terminación del vínculo que los une para enfrentar la vida futura de una manera independiente, ya que uno de ellos ha debido postergar o renunciar a sus aspiraciones personales o profesionales en beneficio de aquella vida en común. Sin perjuicio de lo anterior, un juez puede denegar o reducir prudencialmente el monto si un beneficiario es calificado como culpable del término de aquella relación. Ahora, al momento de contraer matrimonio o celebrar una unión civil, muchas personas toman la decisión de que uno de ellos pospondrá su vida laboral y desarrollo profesional para poder quedarse en casa y dedicarse completamente a las labores de esta y de la familia en común. Esto sin duda conlleva a que solo uno de ellos sea el encargado del sustento económico del hogar y que la otra persona postergue su desarrollo y actividad económica en favor de las labores del hogar y la familia en común. En este sentido, la persona que decide posponer su desarrollo en favor de la familia queda en un claro desequilibrio económico en relación al otro, especialmente cuando la relación se termina. Es entonces que a partir de este desequilibrio económico que pudiera quedar el cónyuge más débil, es que se confió en la promesa matrimonial e invirtió todos sus esfuerzos en poder sacar adelante a la familia. En Chile, en el año 2004, se decidió entonces introducir esta institución en la Ley de Matrimonio Civil. Desde un punto de vista regulatorio, la compensación económica se encuentra regulada en el primer párrafo del capítulo séptimo de la Ley 19.947 y no define el concepto de compensación económica, sino más bien se limita a establecer aquellos parámetros de procedencia, así como la cuantía y la forma de pago. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que compensar significa igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra, dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado. Por lo tanto, se puede decir que quien compensa repara un daño causado, lo cual es aún insuficiente para que podamos definir efectivamente este derecho. Este vacío en la ley ha tratado de ser suplido por la doctrina, la que a partir de los parámetros que establece el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil ha propuesto algunas definiciones. Para algunos se trata de un derecho que le asiste al cónyuge más débil para que en los casos de término o disolución del matrimonio, sea este por divorcio o nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido
producto de no haber desarrollado una actividad remunerada o por haberlo hecho en menor medida de lo que podía y que quería, como consecuencia de su dedicación al cuidado de los hijos y del hogar común. Jurídicamente, la compensación económica no es ni un supuesto de responsabilidad civil ni tampoco una obligación alimenticia. Podría configurarse mejor como un tipo de indemnización por afectación legal de derechos. Ahora, el requisito esencial exigido por la ley para poder pedir una compensación económica es que haya habido previamente un matrimonio o un acuerdo de unión civil y que posteriormente, frente al divorcio o declaración de nulidad, exista un cónyuge o conviviente civil que sufra un menoscabo económico, el que puede devenir en la dedicación del cónyuge al hogar por la concurrencia de otros factores que menciona la ley. Este beneficio se extiende a cualquiera de los cónyuges, independiente que sea hombre o mujer, y además se permite en teoría que incluso el cónyuge que pide el divorcio unilateral reclame para sí una compensación. Pero se trata de casos más bien excéntricos que raramente suceden y que no pueden o no fueron los determinantes en el ánimo de los legisladores. Ahora bien, como se estableció por razones de política legislativa, se amplió el beneficio también al caso de la nulidad matrimonial. Dos fueron los principales motivos para esto y aunque tuvieron una inspiración diversa, coincidieron en el resultado final. En primer término, se estableció para evitar un incentivo a los juicios fraudulentos de nulidad que se podría suscitar si los demandantes buscaran por esta vía eludir el pago de una compensación. Y en segundo lugar, para permitir que quienes por convicciones morales o religiosas piensan que el matrimonio es indisoluble y puedan recurrir a la nulidad civil, sin que se vean perjudicados en sus pretensiones patrimoniales. De lo contrario, habría un incentivo para que estas parejas, en vez de la nulidad, persigan el divorcio. En cuanto a la legitimación del derecho a compensación económica, la legitimación activa del derecho corresponde al término del matrimonio por sentencia de divorcio o nulidad al cónyuge que sufre el menoscabo económico. Cuando estamos en presencia del divorcio, en virtud de la causal de término del matrimonio que opera por sentencia judicial y con efectos hacia el futuro, fundada en una falta imputable a uno de los cónyuges o por haberse producido el cese de la convivencia, si es que se solicita de manera unilateral o de común acuerdo, que concede el estado civil de divorciado, perfectamente se puede demandar o solicitar una compensación económica. Ahora bien, una vez que se decreta el divorcio, es importante tener en claro que se producen ciertos efectos. En primer lugar, e indiscutiblemente, es que pone fin al matrimonio sin afectar la filiación determinada ni las obligaciones que emanan de ella. Cambia, por cierto, el estado civil de las partes con los que podrán volver a contraer matrimonio. Se termina el régimen de bienes, se pone fin a las obligaciones y derechos patrimoniales entre los cónyuges, cuya titularidad y el ejercicio se fundaban en la existencia precisamente del matrimonio. Se autoriza también para revocar las donaciones que se hayan hecho por causa del matrimonio al cónyuge que dio motivo a aquel por su culpa. Y también el divorcio autoriza a solicitar la desafectación del bien familiar. En cuanto a la nulidad matrimonial, esta, recuerden, debe ser solicitada judicialmente por las causales expresamente taxativas que están indicadas en la ley y que fueron coetáneas o al momento de la celebración del matrimonio. Recordaremos, por ejemplo, cuando alguno de los cónyuges tiene alguna de las incapacidades que señala la ley de matrimonio civil, cuando el consentimiento no fue otorgado de manera libre o espontánea, y también cuando el matrimonio no se celebra ante la cantidad de testigos que la ley establece. Ahora bien,
El derecho a compensación económica involucra a dos de los principios modernos del derecho de familia. En primer lugar, el principio de la autonomía de la voluntad y el de protección del cónyuge más débil. Estos principios protegen intereses muchas veces contrapuestos y operan en distintas etapas de la compensación económica. En cuanto a la autonomía de la voluntad, debemos señalar que la compensación económica actúa como un límite a la libertad que tienen los cónyuges y convivientes civiles para poder poner término a la relación, incluso de manera unilateral en la medida que busca proteger a la parte económicamente más débil del desamparo patrimonial en el que pudo quedar tras la ruptura como consecuencia de haber dado preponderancia al cuidado familiar por sobre el laboral. En cuanto a la protección del cónyuge más débil, debemos señalar que la ley de matrimonio civil incluye como principio general el que las materias de familia reguladas por esa ley deben ser resueltas cuidando la protección siempre del interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. Y estando la compensación económica dentro de la ley de matrimonio civil, este principio, por tanto, es plenamente aplicable. Ahora, la protección del cónyuge más débil a través de la regulación del derecho a compensación económica tiene diferente extensión dependiendo si éste fue acordado por las partes o si es impuesta por un juez. Veamos quiénes tienen derecho a solicitar una compensación económica. Los elementos que deben concurrir respecto del cónyuge o conviviente civil para ser titular del derecho a compensación económica se encuentran establecidos en los artículos 61 y 62 de la Ley 19.947 en el caso del matrimonio y en el artículo 29 de la Ley 20.830 en el caso del acuerdo de unión civil. Conforme a lo establecido en el artículo 61, los requisitos constitutivos de la compensación económica son, en primer lugar, que el matrimonio sea declarado nulo o que se decrete el divorcio, y en segundo lugar, que uno de los cónyuges no haya desarrollado una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o que lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería porque ese cónyuge se dedicó al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar, cuestión que le produjo un menoscabo económico derivado de la falta total o parcial de trabajo remunerado. En el caso del acuerdo de unión civil, en términos muy similares a lo que señala la ley de matrimonio civil, se establece el derecho a compensación económica si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar, uno de los convivientes civiles no pudo desarrollar una actividad remunerada o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, teniendo derecho entonces a que se produzca el término del acuerdo por las causales que señala la ley. Aquí entonces pueden encontrar un cuadro comparativo entre una y otra que la verdad son bastante similares salvo por las causales de terminación en el acuerdo de unión civil que se contempla el mutuo acuerdo, la voluntad unilateral y la nulidad de dicho acuerdo. En definitiva, solo las causas de término mencionadas son las que permiten fundamentar esta pretensión, de modo que si el matrimonio o el acuerdo de unión civil llegasen a terminar por alguna causa distinta, por ejemplo, que por medio del juicio de divorcio fallece el cónyuge que hubiese debido satisfacerla, entonces no se puede exigir este derecho a su sucesión, dado que se entiende que si no hubo término del matrimonio o acuerdo de unión civil, entonces tampoco se alcanzó a producir un menoscabo económico tras la disolución de aquel vínculo. Bien, sigamos avanzando. En cuanto a la oportunidad procesal, para poder solicitar una compensación económica podemos establecer dos hitos.
En primer lugar, se puede establecer previo acuerdo de las partes. Los cónyuges, sea que estén en proceso de divorcio o de nulidad del matrimonio, son los primeros llamados a poder regular la procedencia, cuantía y forma de pago de la compensación económica, tal como lo establece el artículo 63 de la Ley de Matrimonio Civil. Pueden hacerlo a través de un acuerdo que conste por escritura pública o también en un acta de avenimiento que debe ciertamente ser aprobada en ambos casos por el tribunal. Asimismo, por la remisión que se hace del artículo 27 de la Ley 20.830, en el caso de los convivientes civiles también se puede fijar una compensación económica de mutuo acuerdo. En cuanto al rol del juez frente a este acuerdo, en los casos de divorcio depende del tipo de divorcio de que se trate, dado que su regulación es diferente. Si estamos ante un divorcio por cese de la convivencia por un plazo superior a un año, también conocido como divorcio de común acuerdo, este convenio sobre la compensación económica debe ser incluido dentro de un acuerdo completo y suficiente conforme lo establece la Ley de Matrimonio Civil. Este acuerdo será completo si regula las materias que dicen relación con las relaciones mutuas entre los cónyuges, como sería el caso de los alimentos que se deban y aquellas vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. Y por su parte, el acuerdo se entenderá como suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, si procura aminorar el menoscabo económico que se pudo causar a propósito de la ruptura y que establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges. Es importante señalar que este acuerdo debe acompañarse a la demanda de divorcio, siendo, por cierto, un requisito de admisibilidad de la misma. Ahora, si se trata de un divorcio por cese de convivencia por un plazo de a lo menos 3 años o lo que conocemos como divorcio unilateral, las opiniones sobre el rol del juez son bastante dispares. Por un lado, hay quienes aplican por analogía lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Matrimonio Civil en cuanto al acuerdo del artículo 63 al que hemos hecho mención en razón del principio de protección del cónyuge más débil. El artículo 31 le otorga al juez que conoce de la separación judicial la facultad de poder subsanar las deficiencias del acuerdo o modificarlo si es que éste fuere incompleto o insuficiente. Por el contrario, hay otra corriente que opina que en caso de tratarse de un divorcio unilateral, el papel del juez se limita a la homologación del acuerdo en cuanto a aceptarlo o rechazarlo. Y para eso nos entregan 3 principales argumentos. Primero, no resulta aplicable por analogía el artículo 31 al que hemos hecho mención, pues al estar dentro de la separación judicial opera bajo el supuesto de subsistencia del matrimonio. Segundo, a diferencia del acuerdo completo y suficiente, el artículo 63 no regula un contenido mínimo, por lo tanto no existen criterios que sean suficientes para cumplir. Y en tercer lugar, es que quien puede lo más puede lo menos. Si el cónyuge económicamente más débil puede renunciar incluso tácitamente al derecho a compensación económica, es de toda lógica que pueda regular la prestación en los términos que estime convenientes. Si no existe un acuerdo entre las partes, le corresponderá al juez de familia evaluar la procedencia y la cuantificación de la compensación económica de acuerdo a lo que establece el artículo 64 de la Ley de Matrimonio Civil. Una vez pedida en la demanda en escrito complementario o en la demanda reconvencional, el juez debe pronunciarse sobre la procedencia de la compensación económica y su monto en el evento que dé lugar a ella en la sentencia de divorcio o de nulidad según se trate. Por tanto, la parte demandante puede solicitar la compensación económica en su demanda o en escrito complementario y la parte demandada puede solicitarla vía demanda reconvencional.
Ya para ir concluyendo, debemos señalar que en cuanto a la cuantificación y formas de pago de la compensación económica, es importante destacar que los primeros llamados a regular la procedencia y monto de la compensación son los propios cónyuges o convivientes civiles. Y solo a falta de acuerdo le corresponderá entonces hacer esta determinación a los tribunales de justicia. Respecto a cómo se paga la compensación económica, existen dos criterios a considerar. Primero, que sean las partes las que lleguen a un acuerdo respecto a la forma de pago, pero si eso no sucede, la segunda alternativa es que lo haga el juez, quien decidirá cómo es que se pagará. Puede ser mediante la entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. En el caso de que se trate de dinero, puede ser pagado en una o varias cuotas reajustables respecto de las cuales el juez va a fijar seguridades para su pago. Y en segundo lugar, se puede establecer mediante la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. Ahora, si el deudor no tiene bienes suficientes para pagar la compensación mediante las formas que señala el juez, puede dividirlo en cuantas cuotas sea necesario, por lo que tomará en consideración necesariamente su capacidad económica. Pero, si ese cónyuge no paga las cuotas, se debe pedir su cumplimiento en la misma forma en la que se pide cuando se cumpla los presupuestos para aplicar las medidas de apremio en las pensiones de alimentos. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Les agradezco mucho su atención y nos encontramos prontamente. Que tengan excelente día.